Advertencia. Este video contiene material y detalles de tragedias reales que resultaron en la pérdida de vidas humanas. Nuestro objetivo es informar y reflexionar, no glorificar la violencia. Recordamos con respeto a las víctimas y a sus familias. Se recomienda discreción. Weiss había crecido con una vida familiar difícil y desestructurada. Sus padres eran una joven pareja de solteros que se separó antes de que él naciera. Su madre, Joanne Weiss, tenía 17 años en el momento de su nacimiento. La familia de Joanne insistió en que entregara a su hijo al padre, Daryl Lucier Jr., que era unos años mayor que ella. Weiss no volvió a vivir con su madre hasta pasados los 2 años, cuando ella lo reclamó y se lo llevó a vivir a Minneapolis. En publicaciones posteriores en internet, Weiss escribió que su madre se había convertido en una alcohólica que a veces abusaba física y emocionalmente de él. Weiss se mudaba a menudo a causa de su madre, y asistió a varios colegios diferentes durante su adolescencia. En 1997, cuando Weiss tenía 8 años, su padre, Daryl Lucier Jr., se suicidó a los 32 años, pegándose un tiro tras un enfrentamiento de varios días con la policía tribal de Red Lake. El abuelo de Weiss, Daryl Lucier Sr., era sargento de la policía tribal y participó en el enfrentamiento. En 1999, cuando Weiss tenía 10 años, su madre tuvo un accidente de coche relacionado con el alcohol y sufrió graves lesiones cerebrales. Tuvo que ser ingresada en una residencia para su rehabilitación. Weiss quedó bajo la custodia de su abuela paterna, que vivía en la reserva de Red Lake. Tuvo que abandonar Minneapolis, donde había vivido la mayor parte de su vida, para vivir con ella y otros parientes paternos en Red Lake. El día del tiroteo, Weiss sacó de su dormitorio una pistola Ruger MK segundo calibre 22 y disparó mortalmente a su abuelo mientras dormía. Le disparó 2 veces en la cabeza y 10 en el pecho. Según los amigos de Weiss, es posible que el adolescente tuviera la pistola desde hacía un año. Se llevó las 2 armas policiales de Lucier, una pistola Glock 23 calibre 40 y una escopeta de bombeo Remington 870 calibre 12, una pistolera y un chaleco antibalas. Entonces, Weiss disparó mortalmente a Sigana, la novia de su abuelo, 2 veces en la cabeza mientras subía la ropa por las escaleras. Weiss condujo el coche patrulla de su abuelo hasta el instituto Red Lake Senior High School, al que llegó sobre las 14:45 horas. Al entrar a la escuela por la puerta principal, se encontró con 2 guardias de seguridad desarmados que vigilaban un detector de metales. Weiss disparó y mató al guardia de seguridad de Rick Brun, mientras que el otro guardia de seguridad escapó sin heridas. Weiss se dirigió al pasillo principal de la escuela. Una vez dentro del aula, empezó a disparar a los alumnos. Los alumnos se agacharon e hicieron todo lo posible por esconderse, pero estaban apiñados contra la pared del fondo. En esta aula había 19 alumnos y 3 profesores. Un profesor de matemáticas, pertenecía a esta aula. Otra profesora, una profesora de inglés, se retiró a esta aula para esconderse. Su aula estaba muy cerca y, previamente, fue sorprendida en el pasillo, empujando un carrito que devolvía artículos a la biblioteca, cuando el pistolero llegó caminando por el pasillo. El tercer profesor del aula estaba de visita para entregar a los alumnos unas fotos de baloncesto de la escuela y casualmente se encontraba en el lugar equivocado. Weiss disparó contra la clase con una pistola Glock 22, calibre 40. En esta aula disparó y mató a 5 estudiantes, hirió gravemente a otros 2 e hirió a 1 más. También disparó y mató al profesor de inglés que se retiró a esta aula. Mientras disparaba contra los ocupantes del aula, el pistolero se quedó sin munición y tuvo que cargar otro cargador. En ese momento, un alumno se enzarzó con el pistolero e intentó apuñalarle con un lápiz. El pistolero consiguió recargar su arma y disparó a este estudiante en la cara.
6. Este altercado fue un punto de inflexión, ya que el pistolero salió de esta aula y cruzó el pasillo hasta la puerta de las aulas de ciencias. Un estudiante salió de su aula de ciencias para ver lo que ocurría y el pistolero le disparó e hirió. A continuación, disparó a través de la ventana de otra aula de ciencias e hirió a otro alumno que se encontraba en ella. El hombre armado entró en esta aula de ciencias y empezó a disparar contra los alumnos y el profesor. Los alumnos se escondieron y se arrastraron hasta la parte trasera de la sala de ciencias, donde había un despacho multiusos y una sala de material de laboratorio. La puerta de este despacho estaba bien cerrada. El profesor de ciencias sujetó el pomo de la puerta desde dentro mientras el pistolero disparaba contra él. La cerradura resistió. Había una puerta trasera que daba a otra aula y los alumnos empezaron a salir por ella. Fue en esta aula donde agotó la munición de la pistola Glock que utilizó. Dejó la pistola en una de las mesas del laboratorio. Quedó con la corredera abierta del último disparo y estaba muy ensangrentada. Wei se regresó al aula de matemáticas en el momento en que las fuerzas del orden entraban en escena. Las víctimas anteriores seguían en el aula cuando el pistolero intercambió disparos con los agentes del orden utilizando la pistola Ruger del calibre 22. Fue durante este intercambio cuando el pistolero recibió varias heridas de bala. Una vez herido, el pistolero empezó a gritar a la gente que le habían disparado y que pedía ayuda. Al darse cuenta de que el final estaba cerca, cogió la escopeta Remington 870 por debajo de la barbilla y se disparó mortalmente. El disparo le mató en el acto. La ráfaga roció a los ocupantes y el techo del aula. En ese momento, los alumnos que pudieron escapar se marcharon. Las fuerzas del orden escoltaron a los supervivientes fuera del edificio. Rick Harris nació el 9 de abril de 1981 en Wichita, Kansas. Era el menor de 3 hijos en una familia militar, lo que implicó mudanzas frecuentes durante su infancia. Su padre era un oficial de la Fuerza Aérea, lo que llevó a la familia a vivir en diferentes lugares. Desde temprana edad, Harris mostró signos de ser una persona manipuladora y controladora. Se le describió como carismático, pero también como alguien que podía ser muy agresivo. Sus compañeros de clase reportaron que a menudo se comportaba de manera provocativa. Dylan Klebold nació el 11 de septiembre de 1981 en Boulder, Colorado. Era el segundo de 3 hijos en una familia amorosa, pero que enfrentó algunos desafíos. Su madre era una mujer de carrera y su padre trabajaba en el sector de la tecnología. Klebold era considerado más reservado y melancólico en comparación con Harris. A menudo se sentía aislado y experimentó problemas de depresión. Aunque tenía amigos, también enfrentaba el acoso escolar, lo que contribuyó a su sentimiento de alienación. Harris y Klebold se conocieron en la escuela secundaria y rápidamente formaron una estrecha amistad. Compartían intereses en la violencia y la frustración hacia su entorno social. Harris y Klebold comenzaron a planificar el ataque en 1998, diseñando un plan que incluía la fabricación de bombas caseras y la adquisición de armas. Utilizaron un sitio web para documentar sus pensamientos y planes. 11:19 AM. Los atacantes llegaron a la escuela, inicialmente con la intención de detonar explosivos en el estacionamiento, pero estos no funcionaron. 11:21 AM. Entraron armados en la escuela, comenzando a disparar a estudiantes y profesores. Usaron rifles semiautomáticos y pistolas, así como bombas de gas propano que no llegaron a explotar. 11:26 AM. En menos de 5 minutos, dispararon a una gran cantidad de estudiantes en la cafetería y en el área exterior, causando múltiples muertes y heridas. Durante el ataque, los tiradores se movieron por los pasillos y aulas, disparando indiscriminadamente. Se dirigieron a grupos de estudiantes, como aquellos que estaban en la biblioteca, donde se produjo un número significativo de muertes. La policía llegó rápidamente a la escuela, pero los atacantes continuaron disparando y se barricaron en la biblioteca. Se produjo un enfrentamiento entre los agentes y los tiradores, quienes se suicidaron al final del ataque.
Hola a todos, antes de despedirme, quiero tomar un momento para hablar sobre mi ausencia en los últimos 5 meses. La verdad es que he estado enfrentando algunos desafíos personales y me he tomado este tiempo para reflexionar, recargar energías y planificar el contenido que quiero compartir con ustedes. Aprecio mucho su paciencia. Ay, por cierto, quédense hasta la parte 3 de este especial para saber la fecha de estreno del primer capítulo de Infection Misión Colombia. Nos vemos en la parte 2.